Días pasados estuve en Asunción participando del cuarto encuentro de responsables de centros culturales católicos del Cono Sur. Y allí tomé conciencia de cuánta gente ve este programa en el Paraguay. Aprovecho entonces para saludar a los paraguayos que nos están viendo. Me llamó la atención que resulté ser bastante conocido, por lo menos entre aquellas personas con las cuales estuve en aquellos días. Este encuentro ha sido importante porque, como ocurre periódicamente, ha servido para revisar un propósito fundamental de la Iglesia hoy día. Esto es la evangelización de la cultura. Este nombre, este concepto, evangelización de la cultura, o otro que es recíproco y prácticamente sinónimo, inculturación del Evangelio, se ha convertido en lenguaje común en el discurso pastoral de nuestros días, pero apunta a algo que ha ocurrido siempre. Cuando Jesús envió a sus apóstoles antes de volver al Padre, les ordenó, y este fue el mandato misionero, vayan y hagan que todos los pueblos sean discípulos míos. Ese mandato podría traducirse o interpretarse así: vayan e inculturen el Evangelio en todas las naciones, o bien vayan y evangelicen, cristianicen todas las culturas. Por eso el Papa Juan Pablo II sostenía que la fe no arraiga plenamente en un pueblo si no se hace cultura, es decir, si no impregna los criterios de juicio, los valores determinantes, las líneas de pensamientos, los modelos de vida de un pueblo. La cultura es, en el fondo, el estilo de vida de un pueblo determinado. Ahora bien, la presencia del cristianismo en el mundo, de los cristianos que son portadores de la luz y la gracia del Evangelio, tiende a impregnar la vida concreta de una población, a hacerse cultura. ¿Bien? Y hoy día nosotros encontramos problemas muy serios en este capítulo de la misión pastoral de la Iglesia, a saber, tanto en América Latina como en la Argentina existe un sustrato cultural que desde sus orígenes está marcado por la fe cristiana. Ha quedado mucho de aquella primera evangelización, de los aportes posteriores, de tal manera que podemos decir que en los pueblos de América Latina hay una concepción bíblica del hombre y una referencia esencial a los principales misterios de la fe cristiana, a Cristo Salvador, a su pasión y resurrección, a la Virgen Santísima como madre del pueblo, madre de la Iglesia. Bien, sin embargo, ese sustrato cultural ha ido siendo alterado por la presencia de ideas, de modelos de conducta, de ideologías, habría que decir, contrarios a esa tradición cultural originaria y contrarios a la palabra de Dios, al Evangelio, a la predicación cristiana. Entonces, la evangelización de la cultura en este momento supone no solo un acercamiento, una empatía para conocer cuál es el terreno en el cual nos estamos moviendo, sino también un discernimiento crítico que sepa apuntar dónde están los desvalores que afectan a ese sustrato cultural. ¿Para qué? Para irlos purificando y para ir transformando desde dentro esa cultura vivida de tal manera que ella sea plenamente humana y que responda a los valores fundamentales que recibimos de la revelación de Cristo. La quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, celebrada en mayo de 2007 en Aparecida, Brasil, proponía que cada bautizado, cada miembro de la Iglesia se reconozca a sí mismo como discípulo misionero de Jesucristo. Y allí está la clave. ¿Cómo se transforma, cómo se cristianiza esta cultura, a la cual vemos tantas veces con indiferencia, con hostilidad respecto de los valores cristianos y por tanto también en trance de una progresiva deshumanización? ¿Cómo se la transforma? Solo por la presencia testimonial y coherente de cristianos que vivan de un modo auténtico su fe, es decir, que sean verdaderos discípulos y misioneros de Jesucristo. ¿Para qué? Para que Cristo sea reconocido como el Salvador del mundo, como el Señor de la historia, y para que nuestros pueblos, los pueblos de América Latina, tengan vida plena en Él. Hasta la